¿cierto? Que estamos acá. Bienvenidas a las que están igual en línea, ¿cierto? Hoy tuvimos que arrancar un poquito más tarde, pero bueno, bienvenidas a todas. Es un tiempo sobrenatural y clamamos para que el Señor siga usando nuestras vidas. No tenemos nada que ofrecerle, ¿verdad? De pronto no hay 16 mujeres guerreras valientes. De pronto hombres también ahí apoyándonos, porque los champions también se unen muchas veces. Qué bendición. Pero bueno, bienvenidos a todas las que estamos aquí, todas presentes. Le damos gracias a Dios por este tiempo, por permitirnos reunirnos y porque nos ha regalado un tiempo muy lindo de alabanza. Le pedimos a Dios que siga usando la alabanza de manera sobrenatural. Amén. ¿Cierto? Que el Señor me hizo una promesa, me dio una promesa de que serían 100 miembros en alabanza. Amén. Amén. Entonces, yo sé que así será. Y ahorita que estábamos orando, yo podía ver las 300 mujeres en esta reunión de M&M. ¿Qué significa el ministerio M&M? Está basado en el pasaje bíblico de Marta y María, ¿cierto? Que muchas veces somos como Marta, de pronto en el día a día nos toca ser como Martas, en los afanes, en los quehaceres, en lo administrativo, en lo que nos toca hacer, pero decidimos en este tiempo, en esta hora, este día, el día miércoles, somos como María, que escogemos la mejor parte, que es estar a los pies del Señor. Y las invito a que sigamos creciendo, que muchas mujeres se sigan sumando, porque mínimo seremos 300 mujeres en la reunión. Y ustedes no alcanzan a imaginarse, poder visualizar el congreso de mujeres que será de 3,000 mujeres. Amén. 3,000 mujeres, no sé dónde vamos a caber, pero 3,000 mujeres estaremos en un congreso especial. Amén. Amén. Bueno, hoy es una noche especial. Vamos a tener palabra del cielo. Sabemos que Dios va a usar grandemente a las mujeres que hoy van a compartir. Vamos a orar y pedir que el Señor sea tomando el control y dando una bendición especial, y que sea hablando fuerte y claro a nuestro corazón. Amén. Amén. Bueno, Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Disponemos nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor, y nuestro corazón. Te pedimos, Señor Jesucristo, que permitas que la palabra caiga en buena tierra. Te pedimos que de esa semilla se convierta al 100%, que de ese fruto que podamos dar, que podamos transmitir. Porque como decía la canción, no tenemos nada que darte, no hay nada de valor en nosotros, Señor. Pero tú decidiste escogernos, tú decidiste llamarnos, como un día lo hiciste con los discípulos, un día sin tener ningún valor, tú nos dijiste por nuestro nombre y nos llamaste y nos escogiste. Gracias, Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser esas guerreras valientes, a pararnos en la brecha, a no tener miedo, sino al contrario, a avanzar a tiempo y a destiempo, Señor, y a declarar que es más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo. Hoy lo creemos y lo declaramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, primera invitada de esta noche, Jennifer. Bienvenida, que sea Dios usándote grandemente. Amén. ¿Sí? Buenas noches para todas, a todas las que estamos acá presentes y a todas las que nos están viendo hoy a través de las redes. Muchas gracias por disponer una vez más su corazón para estar acá, en el mejor lugar donde podemos estar, que es a los pies de papá. Dispongámonos un minuto más, vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, Padre del cielo, por habernos permitido, Señor, llegar hoy aquí a estar contigo, Señor. Gracias, papá, porque tú cumples tus promesas, Señor, y tu palabra dice que nuevas son tus misericordias cada día, Señor. Y hoy estrenamos nuevamente, Señor, salud, vida, tenemos todos nuestros sentidos vivos, Señor, y te damos gracias por eso, Señor. Gracias por poner
vida en nosotros, gracias por nuestra familia, Señor, gracias por nuestras hermanas en Cristo, Señor, gracias por esta tu iglesia, Señor, que hoy viene a reunirse en tu nombre, Señor. Te pido que limpies mis labios, Señor, y que seas tu Espíritu Santo trayendo una palabra viva para cada una de las personas que hoy la necesitamos. Quedamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermosas mujeres, hoy la palabra que les traigo, y es como nos lo decía la alabanza hoy, definitivamente, para cada una de ustedes es: tú fuiste diseñada para cumplir un propósito de Dios. Amén. Así de sencillo. Y ese propósito se va a cumplir, ¿sí o sí? Y papá Dios me hablaba, creo que es la primera vez que me sucede, porque estaba con un tema muy especial que hablaba de reconstruir los muros y hacerlos cada día más fuertes para poder vivir y estar en esa brecha donde tenemos que estar siempre en primera línea de batalla. Pero papá me decía esta mañana que era importante entender por qué estábamos ahí en esa primera línea. Y me llamó la atención porque me dijo nuevamente, y nos lo está recordando porque en los devocionales nos lo ha dicho, a través de ti, de Maffer, nos decía que desde el vientre de nuestra madre nos apartó para algo especial. Y él me hablaba a través del Salmo 33 y me decía en la Nueva Traducción Viviente, me encanta porque nos dice: el Señor, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. ¡Qué alegría para la nación, cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como herencia! Los planes del Señor se mantienen firmes para siempre, dice su palabra. Y me encantaba esta palabra porque me decía, y antes en el versículo anterior que no le leí, dice: el Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Todo aquello que se esté levantando en contra del propósito de Dios será anulado, sencillamente porque todo lo que Él ha prometido para nosotras se tiene que cumplir, porque su palabra es viva y fiel es el que hizo la promesa. Dios se mueve en medio de todo, Dios se mueve en medio de las naciones, Dios se mueve en medio de todos nosotros, y la manera en que lo hace es para que definitivamente su presencia y su corazón esté vivo en medio de nosotros. En este momento estamos en crisis, estamos en medio de una pandemia, existen persecuciones, de pronto has sufrido calumnias, de pronto hay personas que hayan hablado mal de ti, de pronto hay situaciones en tu trabajo, de pronto hay calamidad en tu casa, en tu familia, alrededor de los tuyos. Pero definitivamente el Señor me decía que esos son sencillamente armas que el enemigo utiliza para poder distraernos de ese propósito que Él tiene. Porque así como Él sabe cuál es nuestro propósito desde el vientre de nuestra madre, el enemigo también sabe cuál es el propósito de Dios. Y por eso utiliza todo este ruido que hay en el mundo para poder distorsionar y poder generar una piedra de tropiezo en el camino que Dios tiene guardado para nosotros. La sabiduría que viene del cielo y el conocimiento que Dios nos puede dar a través de su palabra es lo que nos podrá llevar a feliz término ese plan que el Señor tiene para nosotros. Y me encanta la parte donde dice: qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como herencia. Nuevamente nos está diciendo que el Señor creó todo, que el Señor Todopoderoso es quien gobierna todo cuanto existe, y que el Señor definitivamente tiene poder y autoridad sobre nuestras vidas. Y qué alegría saber que la herencia que Él está dejando es para nosotros, porque Él nos dice: qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como herencia. Hoy nos está diciendo que somos nuevamente su pueblo elegido, y que esa herencia que Él tiene para nosotros está ahí, y que ese plan que Él tiene para nosotros nada lo puede frustrar. Nosotros, su iglesia, somos escogida en un lugar único del corazón de Dios. Y definitivamente Él nos está llamando hoy para que más que sus siervos podamos ser sus amigos, para que estemos ahí al pie de la batalla, pero para poder estar ahí debemos tener una relación definitivamente íntima y cercana con Él. Su palabra lo dice, que el siervo no sabe lo que su amo quiere, pero su amigo sí lo sabe. Y hoy nos está llamando a eso, a que seamos sus amigos. Este hermoso salmo también dice: desde su trono observa a todos los que viven en la tierra. Él hizo el corazón de ellos
así que entiende todo lo que hace. El Señor tiene conocimiento pleno de cada movimiento que nosotros estamos dando y de cada pensamiento que gobierna nuestra mente. Y Él nos está llamando a que nos refugiemos definitivamente en Él, porque hay una guerra definitivamente y el enemigo quiere entrar a distorsionar en nuestra mente el plan que Dios de antemano tiene para nosotros. En la palabra de Jeremías 29:11 el Señor nos dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y me llamaba la atención porque Él decía: sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Y en este momento el Señor no me estaba hablando a mí de manera individual, o a Ana o a Mónica de manera individual. Nos estaba hablando a ustedes como iglesia. Nos estaba diciendo que Él sabe cuál es el plan que tiene para nosotros como iglesia y que nada lo puede frustrar. En 2 de Pedro 3:9 también me dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos su tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, su iglesia, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Él quiere que todos seamos salvos, pero ¿para qué? Para que Él reciba toda la gloria. Y también me decía en Mateo 6:33, más bien ustedes busquen, porque está hablando en plural nuevamente, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas de las cuales tenemos necesidad serán añadidas. No se angustien por el mañana, el cual tiene sus propios afanes, y cada día tiene ya sus problemas. Y todas estas palabras que el Señor me daba, me encantaba, porque yo le decía: bueno, papá, dame una palabra, o tenía una palabra y luego pensé que me la estaba dando a mí. Me encantó cuando definitivamente nos está hablando nuevamente como iglesia, y Él me decía que nuestra vida es así como un viaje. Nosotros vamos en un viaje, y el viaje, ¿qué es? Nuestra vida. El viaje es el plan de Dios, es el propósito de Dios. ¿Cuál es el medio en el que vamos a hacer ese viaje? Un barco. Pongamos que es un barco en donde Jesús siempre llevaba a sus discípulos para poder llevar la palabra de Dios. Y los pasajeros somos nosotros. Entonces tenemos tres cosas. Uno, el viaje, que es el plan de Dios. Dos, tenemos el barco, que es la iglesia. El barco es todas las personas que estamos en la iglesia. Y los pasajeros, que somos los que conformamos esa iglesia. El barco, que es la iglesia, sí o sí tiene que llegar a su destino, porque Dios quiere que el reino de Dios sea instaurado aquí en la tierra. Hace unas semanas yo les decía y les compartía lo que papá me decía: el reino de Dios no está en los cielos, Él está haciendo morada para cada uno de nosotros. Sí, está preparando un lugar especial, pero Él quiere, y su palabra lo dice, que su reino lo vivamos acá en la tierra. Así que ese barco va a zarpar, y ese barco va a llegar al destino que Dios quiere que llegue. Y el medio para llevarnos a ese cumplimiento es ese barco, la iglesia. Y el mundo definitivamente puede que lleve instrumentos diferentes para el plan que de pronto nosotros en nuestra mente o en nuestro corazón tengamos para nuestra vida. El mundo nos puede ofrecer de pronto un viaje más placentero, o un viaje más corto, un viaje sin tropiezos, un viaje sin dolor, pero al final estoy totalmente segura que ese plan que el mundo nos está ofreciendo, que nos puede ofrecer, definitivamente nos va a consumir vivos. El mundo marca unos estándares de perfección que no existen, y definitivamente el único medio como iglesia para llegar a que el plan de Dios se cumpla en nuestra vida, porque existe, es en ese barco, y no solos, no siendo Jennifer sola, no siendo María Fernanda sola, no siendo Belén sola, sino siendo todos un conjunto, como lo quiere el Señor. Y me encanta porque Él confirmaba en este salmo, vuelvo y lo repito, en el Salmo 33, en este caso, versículo 17, inicia: no confíes en tu caballo de guerra para obtener la victoria. Por mucha fuerza que tenga, no te puede salvar. Pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. ¿Los rescata de qué? De la muerte, y los mantiene con vida en tiempos de hambre. Nosotros, la iglesia, ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda
y nuestro escudo. El Señor está diciendo, así sea el ejército mejor equipado que tú puedas tener, así sea la mejor empresa que tú puedas tener, así sea el esposo con los millones que tenga, que tú hayas encontrado, así sea lo mejor que el mundo te pueda ofrecer, jamás va a ser suficiente para alcanzar lo que Dios tiene para ti. Jamás. Y aquí nos dice, no confíes en tu caballo de guerra para obtener la victoria. Por mucha fuerza que tenga, no te puede salvar. No te puede salvar. Entonces me decía, ¿qué es la iglesia? Definitivamente la iglesia es nuestra cobertura. Fuera de la iglesia es difícil que funcione y podamos continuar el viaje. Si no nos gustó el barco, porque a muchos no les gusta el barco, muchos llegan a una iglesia y dicen, no, es que la alabanza, es que el pastor, o coloquialmente dices que cuando yo empiezo a ser cristiano, yo veo que los cristianos a veces tienen muchos problemas o muchas necesidades, pero sencillamente ven el punto en la hoja en blanco, pero no se dan cuenta que la hoja en blanco somos nosotros, no el punto. Así de sencillo. Tenemos angustia, sí, pero el barco que es la iglesia es lo único que puede llegar a cumplir el propósito que tú tienes en tu vida y que Dios lo va a cumplir definitivamente. Los apóstoles compartieron muchas cosas con Jesús. Ellos iban de un lugar a un lugar llevando la palabra de Dios. Y ellos eran discípulos, como lo decía Anita, como tú y como yo, personas comunes y corrientes, de estrato 1000 y también de estrato 0, si lo vamos a decir de esa manera. Eran personas que juntos complementaban la iglesia que Cristo estaba formando. Y mientras ellos acompañaban a Jesús, aún estando con Jesús, en muchas ocasiones sintieron miedo. Y cuando Jesús se fue, les dejó el mejor regalo que pudo haberles dejado, que fue el Espíritu Santo. Y hoy el Señor nos está diciendo, les dejé el Espíritu Santo y pueden hacerlo sin mí, físicamente hablando, porque el Espíritu Santo vive aquí, si aprendemos y si lo aceptamos y si queremos pertenecer a la iglesia que está cimentada en la roca, que es Cristo Jesús. Y estos discípulos, yo los miraba uno por uno, y cada uno fue escogido para una misión diferente. Hasta Judas Iscariote fue necesario para cumplir el propósito que Dios tenía en la vida de Jesús, que era traer la salvación para nuestros pecados, la salvación para nosotros. Hasta el más corrupto o hasta el más malvado fue utilizado por Dios porque tenía un papel fundamental para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Mi esposo la semana pasada hablaba de Sansón y yo decía, Sansón tuvo todas las cualidades perfectas, fue ungido desde el vientre de su madre, era un hombre que tenía un propósito y un llamado desde que fue puesto en el vientre de su madre, pero Sansón fue muy desobediente y quiso hacer lo que él sencillamente quería. Yo creo que van a llegar muchos Sansones a nuestra iglesia, habrán personas necias y tercas, pero al final a través de Sansón Dios cumplió un propósito, lo hizo. Cumplió el propósito porque lo necesitaba, porque su palabra lo dice. Nadie puede frustrar los planes que Dios tiene para nosotros. Estuvo Salomón también, que fue un hombre de pronto con muchas mujeres, demasiadas. Puede que llegue una persona así, esperemos que no. Pero a lo que voy es que son personas que antes de nosotros existieron, pero también fue utilizado para escribir libros preciosos que hoy nos inundan de la sabiduría de Dios, como fue el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés. Y así podría seguir nombrando miles de personas que fueron utilizadas por Dios para poder cumplir un propósito específico en su vida. Dios usa personas que no nos agradan y estoy segura que Dios utiliza hasta sus enemigos o nuestros enemigos para poder moldear nuestro carácter, para poder llevar a cabo lo que Él necesita pulir en nosotros. En Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le amamos. ¿Para qué? Para los que fuimos llamados según ¿qué? El propósito de Dios. Se cierra una puerta, no nos quejemos. Perdemos un trabajo, así nos cause malestar. Definitivamente no nos quejemos. De pronto habrán personas que nos habrán acusado y nos habrán señalado con el dedo.
pero no pasa nada. Dios va a utilizar esa maldad o eso que el enemigo quiso hacer en contra de nosotros para hacer algo bueno. José, un ejemplo específico de José. En Génesis 50:20, José le decía a sus hermanos cuando llegaron a pedirle perdón. Todos de pronto conocemos la historia de José, que fue vendido por sus hermanos como esclavo por envidia, así de sencillo. Y yo sé que José sufrió tristeza, sufrió hambre, sufrió cárcel, sufrió opresión, sufrió soledad, sufrió angustias, la separación de dejar a sus padres. Y sus hermanos un día llegaron a pedirle perdón. ¿Y José qué hizo? Le contestó: ustedes se propusieron hacerme el mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él dispuso este cargo para yo salvar muchas personas. Todo lo que el enemigo pensaba que iba a lograr a través de los hermanos de José al venderlo como esclavo, él sencillamente entendió en su corazón y se mantuvo firme en su fe y dijo: ustedes se propusieron hacerme mal, de pronto alguien está queriéndote hacer mal hoy, pero Dios está disponiendo todo eso para hacerte bien. Si no entendemos la prueba, porque a veces no la entendemos, hoy quiero que digamos: no importa si no la entendemos. Si nos roban, Dios quiera que no, pero si pasa, no importa si nos roban. Si nos diagnostican o a alguna persona le han diagnosticado una enfermedad incurable, Dios va a disponer eso para bien. Estoy segura que lo va a hacer. Los planes de Él jamás serán frustrados. Y yo entendía cómo encajaba todo. En algún momento lo di testimonio de eso, bueno, cuando estábamos en Zoom, y hoy me encantaría, el Señor me recordaba eso. Y en algún momento efectivamente fui diagnosticada con una enfermedad incurable y fueron 4 años largos de un tratamiento harto, doloroso, incómodo. Pero cuando di gracias por esa enfermedad y entendí que Dios estaba obrando para algo, sin saber por qué en ese momento, entendí más adelante que el plan de Dios era darme un regalo. Y hoy en día Dios me ha dado un regalo, o tengo la alegría, por decirlo de alguna manera, porque ya no es temor, de poder utilizar un don que Dios nos ha dado a muchas, de pronto como mamás, si no lo sabíamos, de poner una mano, de imponer una mano y sanar a un enfermo, porque Dios nos dijo que podemos hacerlo. Si atraviesas por una enfermedad, Dios tiene un propósito para eso. No tengas miedo, no lo tengas. Si enfrentamos situaciones que no entendemos, sabemos que hay una guerra espiritual. También por un lapso largo de unos 4 años, 3, 4 años, también sentí opresión por parte del enemigo y lo veía y lo he visto y lo he sentido y he tenido noches de pánico, de miedo, de terror, de angustia, así como películas de terror, y hoy lo veo de manera diferente. Hoy no lo veo como lo veía antes, hoy veo que es un regalo, porque Dios me ha dicho que ese regalo me lo dio para ir en ese barco como iglesia, para poder llevar todo eso que Él necesita que llevemos a los que no saben cómo batallar con cosas que de pronto pensábamos que no existían. Hoy Dios, estoy segura y le pido al Espíritu Santo que nos revele a cada una de nosotros para qué te ha dado cada don y cada regalo. A veces yo decía: pero Dios, me diste el don de lenguas y oro en lenguas. Y cuando empiezo a entender el tema del ataque del enemigo físicamente que existe, echar fuera demonios, que uno dice eso uno lo creen de pronto loco, pero en realidad existe. Entiendo que es un lenguaje celestial que solo lo puede escuchar Dios y no lo puede escuchar el enemigo. Entonces entiendo para qué es, porque sabemos que como guerreras valientes tendremos que ir adelante batallando por muchos. Y el Señor me decía: no tengas miedo, no te acobardes, porque vas en un barco conmigo. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? Hoy el Señor me decía, para terminar, en este salmo precioso que fue un regalo al final del salmo, me decía: nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. También dice: en Él se alegra nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Hoy el Señor nos está diciendo, y nos está a cada una de ustedes, que las está rodeando con su inmenso amor, que no te quedes con lo que el mundo te está ofreciendo,
que no es la imagen perfecta que de pronto una niña adolescente esté buscando, no es un 90, 60, 90, no es el estrato, no es la pareja, no es lo que tenemos, es lo que somos en Cristo Jesús. Y hoy Dios nos está diciendo, súbanse al barco como iglesia. De pronto aquí, en esta iglesia o en cualquier iglesia a la que tú quieras pertenecer, habrán cosas que no nos gustan, y lo dije al principio, la alabanza, ay, qué pereza, hay cosas que no me gustan, la niña se desafina. No, es que el líder tiene tal cosa, tampoco me agrada. No, es que la persona nueva que llegó viene con una historia que, Dios mío, qué vergüenza. No, Erika un día nos dijo, definitivamente somos piezas de un rompecabezas y cada pieza es fundamental para poder formar lo que Dios requiere, una iglesia firme, cimentada en la roca que es Jesús. Así que hoy las animo a que nos montemos a ese barco, a que no nos quedemos con el vehículo que nos muestra el mundo, sino el vehículo es ese barco donde iba Jesús llamando gente. Seamos esos discípulos que el Señor quiere que seamos. No nos acobardemos, porque Él nos está diciendo a cada una de nosotros que nada, absolutamente nada, podrá frustrar el propósito que Dios tiene en tu vida. Escrito está, y si escrito está, se cumple. Amén. ¿Listo? Amén. Cerremos nuestros ojos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre del cielo. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado, Papá Dios. Yo te pido, Papá Dios, que seas tú en este momento, Espíritu Santo, revelando a cada una de las mujeres que están acá, Señor, cuál es el plan, Señor, cuál es ese regalo, cuál es ese don, cuál es ese talento, Señor, que tú le has dado, Señor, para tu reino. Que nunca se nos olvide, Señor, que tu propósito se cumple siempre y cuando, Señor, nuestra tarea sea instaurar el reino de Dios aquí en la tierra, Señor. Que nunca se nos olvide, Señor, que tú nos llamaste, Papá Dios, para poder liberar al cautivo, Señor. Que nunca se nos olvide, Señor, que un día de pronto nos sentimos oprimidos o de pronto lo estamos sintiendo, pero tú vas en ese barco con nosotros, Señor. Que no se nos olvide que no podemos ser egoístas, Papá Dios, que nos necesitamos cada una de las personas que están acá, nos necesitamos, Señor, que no podemos hacer este viaje solas, Señor, que somos un grupo de mujeres, Señor, una iglesia completa, llena de hombres, de mujeres, de sacerdotes, de profetisas, Señor, de mujeres que llevarán tu palabra al confín de la tierra, papá. Yo te pido, Señor, que avives en el corazón de cada mujer que hoy está pasando alguna calamidad, Señor, que le hagas entender en su corazón que esto es pasajero, Señor, que esto va a pasar, papá, porque cada cosa, cada dardo que el enemigo nos lanza, Señor, sencillamente tú pones el escudo en delante de nosotros, Señor. Tú pones ese escudo protector y nos rodeas con tus brazos de amor, Señor. Gracias porque hoy nos está recordando que tu propósito se va a cumplir, sí o sí, Señor. Permite creer esta palabra, Señor, y permite que podamos reclamar esta promesa cada día, Señor. Que cuando el enemigo venga a mentirnos en nuestra mente, le podamos decir no. Tú no puedes anular el plan que Dios de antemano tuvo desde el momento en que nos puso en el vientre de nuestra madre. Te amamos, Señor, y yo te pido, Padre Celestial, que nos avivemos, Señor, que entendamos que somos piezas fundamentales, Señor, y que tú nos necesitas en ese barco como iglesia, Señor. Que nos necesitas siendo 300 y miles, Señor, de mujeres llevando tu palabra, Papá Dios. Que no sintamos pena, que no sintamos cobardía, Señor, y que cuando nuestros brazos se cansen, porque ha de pasar, Papá Dios, entendamos que hay un ejército de mujeres alrededor levantando los brazos de cada una de nosotras, Señor. Que entendamos que no estamos solas en esta misión, Señor. Te amamos, Padre Celestial. Te amamos, Señor, y quedamos delante de ti en esta noche, Señor, sabiendo que tú avivas el corazón de cada mujer, de cada hombre, de cada niño, Señor, que estás formando a través de esta tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, gracias, Señor. Gracias por esa palabra. Definitivamente fuimos hechas con un propósito para construir. Amén. Amén. Y le damos a Dios gracias por la vida de Jennifer, por la palabra. Me encantó. Estamos en un viaje que es el plan de Dios, ¿cierto? Ese viaje que se cumplirá sí o sí.
Estamos en el barco que es la iglesia, la semilla. Gracias Dios por la semilla y por lo que estás haciendo. Y tú y yo somos los pasajeros, aquí estamos montados. Y cada uno somos una pieza importante, un engranaje importante en el plan y en el propósito de Dios. Recuerda que nuestras vidas es un partido en diferido, que Él ya la conoce, que Él ya la sabe, Él ya la diseñó. Depende de ti y de mí que lleguemos a esa meta y no resultemos que nos hacemos autogoles. Pilas con eso. Bueno, gracias Jennifer. Estudiar el Salmo 33 es muy hermoso, es de adoración, de alabanza, de verdad que tareas estudiar el Salmo 33. Bueno, como el tiempo hoy está un poquito más corto, nos toca así rapidongo. Bienvenida Emily, que sea Dios usándote grandemente. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches a las mujeres conectadas, a la familia, a los que están acá presentes. Vamos a disponer de este tiempo para el Señor, ¿bien? Amado Padre, esta noche la queremos seguir colocando en tus manos, Señor, para que seas tú obrando, Señor, y seas tú, Señor, transmitiendo la palabra viva, Señor, a través del Espíritu Santo que mora en cada una de nosotras, Señor. Que seas tú, Señor, dándome esa sabiduría, Señor, para poder transmitir el mensaje que tú quieres, Padre Celestial. Ese mensaje que me regalaste esta mañana, Padre, y que llega a los corazones de cada una de ellas. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, mujeres. En esta noche les traigo una palabra que se llama guerra. Ese es el título. Y ustedes dirán, guerra, ¿por qué guerra? Todo lo que está sucediendo en el mundo entre Israel, Palestina, las dificultades en Colombia, la pandemia, y nos vas a traer una palabra que se llama guerra, donde queremos encontrar es promesas o donde queremos encontrar es paz. Pues sí. Realmente pues el Señor me inquietaba muchísimo y yo anoche a la hora le decía, Señor, realmente en este momento no tengo cómo preparar. Y durante la noche, y Él me confirmó en esta mañana, es guerra. Es la guerra que nosotros estamos viviendo espiritualmente acá en la tierra. ¿Y cuál es el significado de guerra? Es la lucha entre naciones, es batalla, es pelea y es contienda. Y es donde se está produciendo actualmente, en la tierra, ¿cierto? En todos los lugares, pero todo escrito está, como nos lo estaba diciendo Jennifer también. Todos los días estamos en constantes luchas, podemos apreciar en el mundo los conflictos armados, los económicos, por diversas razones, por poder, por tierras, por religiones. Y esto es una guerra de hombre contra hombre, pero que el mundo no se ha dado cuenta que en medio de nosotros está Cristo Jesús y que a través de Él es que podemos encontrar la solución, pero no todos lo pueden ver y lo pueden alcanzar. En Efesios 6:12 el Señor nos dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Nos está diciendo, no es contra humanos, es contra quién, contra poderes, contra autoridades y potestades que están dominando este mundo. ¿A través de quién? A través de Satanás. Pero están nosotros como guerreras, que ese es nuestro eslogan, ¿verdad? Guerreras valientes, que a través de la oración el Señor nos permite que ese canal y ese medio nosotros podamos transmitir esa paz, ese gozo a los que están alrededor nuestro, primeramente a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra iglesia y a todos aquellos a los que hemos estado sembrando palabra. Amén. Esto es algo que no todos los hombres pueden ver. ¿Contra quiénes peleamos? Y esa es la pregunta, ¿contra quiénes estamos peleando? El Dios nos permite liberarnos de las tinieblas con esas fuerzas espirituales, ¿cierto? Y en Lucas 22, 31, 32 el Señor también nos dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes, como si fueran trigo, pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortaleceré a tus hermanos. Cuando el Señor nos dice, o nombra dos veces, Simón, Simón, mira,
y nos lo dice en su palabra, es para estar atentos, es para observar mucho más allá. Y es el momento en que yo le digo, Señor, dame discernimiento y sabiduría para poder entender lo que me estás regalando en este pasaje. Porque a veces no logramos entender completamente y cuando nos sucede algo en el día a día, ya entendí por qué el Señor me estaba regalando esta palabra o para qué me estaba preparando el Señor, ¿cierto? ¿Y cuál es el significado de zarandearlos? Sacudir, mover de un lado a otro con rapidez. ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo en estos momentos en el mundo? Zarandeando absolutamente todo. Zarandeando hasta los que somos cristianos. Lanzando esas semillas de trigo que está zarandeando por todos lados. ¿Para qué? Para que se confundan, para que quiten la mirada hacia el Padre, para que no vean lo que está más allá de lo que hay en este mundo, que es lo que nos está preparando nuestro Padre amado, esa morada donde vamos a estar con Él, para luego que reinar en la tierra con el Señor. Entonces, en Josué también el Señor nos dice, en Josué 10:25, no teman ni den un paso atrás, al contrario, sean fuertes y valientes. En la palabra del Señor, ¿saben cuántas veces está escrita la palabra no temer? 365 veces. ¿Cuántos días tiene el año? Es decir, que para todos los días el Señor nos regala una palabra de aliento. El Señor nos dice, no temas, que yo estoy contigo a donde quiera que tú vayas. Sé valiente, que tú puedes batallar, que tú puedes pelear, que yo estoy al frente de ti como guerrero victorioso. Siempre eso nos lo está regalando el Señor, amén. En 1 Timoteo 6:12 comienza la frase, pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Pelea, volvemos al título, guerra. ¿Cuál es la que estamos batallando? Las guerras espirituales, las guerras a las que Dios nos ha dicho tienen que prepararse para todo lo que viene, tienen que prepararse para las personas que están llegando a la iglesia, para las personas que ustedes van a llevar a los pies del Señor. Fuimos llamados a esa vida eterna, a ese barco, como nos dijo el día de hoy nuestra querida compañera y sierva Jennifer. Queremos estar en ese barco a donde el Señor nos ha llamado a través de la fe. Recuerden que la fe es como una semilla de mostaza, es muy pequeña, pero no podemos permitir que el enemigo nos zarandee y que nos quite todas esas promesas hermosas que el Señor todos los días nos regala. Simplemente con el hecho de vivir, de respirar, de ver a nuestros hijos sanos, de levantarnos, de poder caminar, eso es una promesa hermosa que el Señor nos dice, yo estoy a tu lado, yo te estoy acompañando y estoy siendo fiel contigo y fiel con los tuyos. Poder ver la fidelidad del Señor a través de mi vida es impresionante, o a través de mis familiares. A veces queremos más y más, pero el Señor nos dice, aquí estoy, yo sé lo que tú estás necesitada, yo sé qué es lo que tú quieres, yo sé cuáles son los anhelos de tu corazón, pero para todo pues hay un tiempo. Y puedo recordar a través de 1 Timoteo 6:12 de esa pelea y de esa guerra, es que tuvimos aquí una experiencia, una batalla espiritual, hace muy poco dentro de la iglesia La Semilla. Tuvimos el honor y el privilegio que el Señor nos permitió batallar en el nombre de Cristo Jesús. Y orgullosa, ¿verdad que sí? De ver todas esas armas poderosas en las que nos hemos convertido cada uno de nosotros, porque nosotros somos las armas de esta guerra. ¿Sí? Somos esas armas. Entonces hay un punto importante que coloqué, armas para una guerra como cristianas y como guerreras valientes. Y esas armas están en Efesios 6:11. El cinturón de la verdad, la palabra de Dios. ¿Qué hacemos con el cinturón de la verdad? Memorizar los pasajes que nos protegen a nosotros de todas esas mentiras, de todos esos engaños, que cuando llega el enemigo a atacarnos, en los pensamientos, en el día a día, con la familia, nosotros decimos, no puedes tú porque aquí está el Señor conmigo. Ese es el cinturón de la verdad. ¿Por qué? Porque en Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Juan 17:17 nos dice, santifícalos en ti con lo que nos quieren atacar en la verdad. Y no nos puede atacar porque la verdad es su palabra. Amén. La segunda es la coraza de la justicia. Estamos protegidos por esa coraza. ¿Cómo lo hacemos?
practicando la justicia. Él nos promete grandes recompensas si nosotros le seguimos. A los que siguen bajo las sendas de rectitud. La justicia de Dios enderezará también nuestros caminos y a los que Él ha llamado. Calzados, es la siguiente, es la tercera. Es la disposición de poder proclamar el Evangelio, colocarnos el calzado de Jesús, humildemente como Él lo hacía. Transitaba y caminaba y por donde pasaba dejaba cada palabra y sembraba palabra para todos los que Él quería, sanando, restaurando, llamando, amando, con un abrazo. Y a eso estamos llamados, a calzar los zapatos del Señor. El escudo de la fe nos dice que tomemos ese escudo de la fe, levantar nuestros brazos con fortaleza y fuerza espiritual, y con la ayuda también de cada una de las guerreras que están alrededor nuestro, que dentro de nosotros está también levantarnos las unas a las otras en oración. Amén. Para que esas flechas que son lanzadas por el enemigo no nos puedan alcanzar. Porque en Hebreos 11:1-2 nos dice, la fe es la certeza de lo que se espera, pero es la convicción de lo que no se ve. Amén. Que sea una fe inquebrantable, es creerle al Señor. Siempre nos va a querer atacar y nos va a querer atacar por el lado más débil. Ya cada una de nosotros conocemos la debilidad de nuestra vida y por ahí es donde Él va a querer atacarnos. Tomar el casco de la salvación y la espada del Espíritu. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Completamente es la palabra de Dios ya, y no nos vamos solamente a memorizarla, ¿cierto? Sino que a través de la oración, a través de la lectura de la palabra y el accionar la palabra del Señor. Oración es la comunión que tenemos con nuestro Padre Celestial, y eso es individual. Podemos orar dentro de nuestro templo, podemos orar con nuestros pastores, podemos orar con los siervos, con las personas que lleguen, pero lo más importante es la comunión que yo tengo y que tú tienes con el Padre. La lectura de la palabra, que nos ayuda a fortalecernos a través de la verdad, a ser como Jesús. Y el accionar, que es calzarnos como el Señor y comenzar a llevar y transmitir el mensaje de todo lo que va a ocurrir, de todas estas guerras que están sucediendo. Es no temer, es no tener miedo, porque nosotros sabemos hacia dónde vamos, en qué barco estamos montados y cuál es nuestro destino final. Amén. Alimentemos nuestra fe diariamente con oración, con lectura, con el accionar y con el ayuno también. La guerra está siendo creada por el hombre. Anoche realicé un comentario a través de Instagram. Están colocando muchos videos de lo que está sucediendo entre Israel y Palestina, ¿cierto? Y debemos orar por absolutamente todos, tanto por el lado de Israel como por el lado de Palestina. Hay niños de lado y lado, hay familias de lado y lado. Y ese lugar precioso y amado por el Señor nunca ha tenido paz. Ninguno de los dos, siempre han estado en guerra. Y colocando simplemente un mensaje acerca de Cristo. Esta mañana cuando me levanto tenía más de 100 mensajes en mi Instagram donde me respondieron. Yo lo que hice simplemente fue velar y orar en oración por todos los pueblos, tanto por Israel como por Palestina. Cristo siempre está en medio de nosotros. Simplemente por haber nombrado a Cristo recibí un montón de cosas, tanto positivas como negativas. Pero pues sabemos que nos están llamando locos, que nos estamos llamando dementes, otros que sí, de que Cristo viene pronto. Y el hablar y poder observar y analizar cuántas personas en el mundo a través de las redes sociales están hablando del Señor, sea bien o sea mal, para mí es un orgullo total. ¿Por qué? Porque realmente estamos dando a conocer del Señor. Y que al final de los tiempos, o en los últimos tiempos, en todos los lugares, que a veces yo lo oro y lo digo en medio de las alabanzas, tú eres el principio, tú eres el fin, tú eres el alfa, tú eres el omega. Y en el último rincón de la tierra, tu nombre siempre va a estar renombrando, siempre va a estar presente, siempre, todos los días, en cualquier lugar. Hoy al mediodía yo le decía, Señor, confírmame cuál es mi propósito.
y Jennifer definitivamente hoy me terminó de confirmar. Mi propósito es llevar la palabra del Señor, seguir sembrando y seguir trayendo personas no solamente a la iglesia, sino a los pies de Cristo, porque la iglesia pues somos todos, ¿cierto? Mi guerreras valientes, no temer porque Dios está con nosotros en todo tiempo. Fortalecernos y mantenernos firmes, porque Él no va a querer sacudir para perdernos de los caminos de Dios, para que nos fijamos en el mundo. Y para finalizar, les quiero leer en Lucas 22:37. De día Jesús enseñaba en el templo, pero salía a pasar la noche en el monte llamado Los Olivos, y toda la gente madrugaba para ir al templo al oírlo. En el día el Señor con este pasaje me está diciendo: predica de mí, habla de mí, siembra la palabra que está escrita en la Biblia. En la noche, búscame a mí. En lo secreto y en lo escondido, yo te escucharé. Y toda la gente podrá ver lo que está sucediendo en mi vida y en sus vidas y en los que vienen también. Este es nuestro templo y siempre pues va a estar abierto para recibir. Hay muchos siervos que tienen gracias a Dios, la capacidad que ha regalado el Señor, los dones y los talentos y la palabra viva para regalar cuando se necesita. Les puedo decir, señoras, que sé fuerte cuando te sientas débil, valiente cuando tengas miedo y humilde cuando salgas victorioso, porque el Señor siempre, siempre nos mantiene en victoria en cualquier tipo de situación que se pueda presentar. Y que esto es una guerra, sí estamos en una guerra, pero nosotros somos guerreras y tenemos un guerrero a nuestro lado que siempre está como un victorioso. Sé fuerte cuando te sientas débil, valiente cuando tengas miedo y humilde cuando salgas victorioso de las pruebas que te ponga el Señor. Amén. Amén. Bueno, amado Padre, te quiero dar gracias, Señor, porque yo sé que tú estás colocando semillas en cada uno de nosotros, Señor, y porque tú lo permites, Señor, transmitir cada uno de estos mensajes, Padre Celestial. Tú nos has llamado de las tinieblas y tú nos dices, Señor, que siempre nos estás fortaleciendo, Señor, que se podrán presentar 1000 guerras, 1000 batallas, Señor, miles de luchas, Señor, pero que ya nosotros estamos confiados en ti y que sabemos cómo podemos batallar, Señor, a través de esta guerra espiritual. Tú nos das todas las armas y primeramente nosotros somos tus armas, Señor. Nos das la oración, nos das tu palabra, Señor, y te damos gracias, te damos gloria y te damos honra, Señor, porque nos permites batallar todos los días, porque nos permites ver, Señor, que nuestra fe puede aumentar, Señor, porque nos dice, Señor, en todo momento que no temamos, que seamos fuertes y valientes, Señor, y declaramos en tu nombre que así estamos en victoria, Señor, porque cuando estamos débiles, Señor, tú también te fortaleces y tú te glorificas, Señor. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Les tengo una noticia. Me quedé sin palabras. ¿Tú lo sabías? Ya Emily lo dijo todo. El mismo pasaje bíblico. Sí, o sea, la unidad tan tremenda, pero gracias. Señor, bueno, dará palabra. Pero muy lindo lo que hablábamos con Belén, o sea, era igual lo que Belén me estaba diciendo hoy, ya tiene un sentir en el corazón. Y es sobre la armadura, o sea que bueno, hay una unidad sobrenatural y creo que el Señor nos está diciendo algo muy especial en esta noche, ¿cierto, guerreras valientes? Bueno, hablamos. Ok, vamos a... Dios, gracias. Bueno, Efesios, voy a recordarle y quiero volverlo a leer, Efesios 6, 10, del 10 al 12, dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Tremendo, ¿no? O sea, quiere decir que ¿dónde están esas potestades? No, por ahí en el infierno. No, gracias a Dios están en el infierno, ¿cierto? No. ¿No? ¿Dónde dice que están?
en este Y en mundo, la atmósfera también. sí, pero y sí, claro, lógicamente también, en este mundo donde hay que, mundo de tinieblas, desafortunadamente hay muchas tinieblas. Yo varias personas le he compartido, algunas de las que estaban ustedes acá, y les he hecho el ejemplo de que si ustedes miran aquí este púlpito por esta parte, ustedes ven algo ahí impuro, ¿lo ven sucio? No, ustedes lo ven normal, pues tendrá polvo, pero pues igual lo ven normal, ¿cierto? Pero si le ponemos el lente, el microscopio, que día le compartía a una persona esto, ¿qué vemos si le ponemos el microscopio? Bacterias, bichos, tienen de todo, tienen patas feas, de todo, ¿cierto? Un montón de microorganismos que hay acá, ¿cierto? Que hay acá, que hay en mi libretica hermosa, en todo, ¿sí? Hay muchos bichos, demasiados bichos. Asimismo es el mundo espiritual. Puede que tú y yo no lo podamos ver, pero si le ponemos el lente espiritual, sabemos que hay también muchísimos bichos que están en este mundo de maldad, que están atormentando a las mujeres, a las naciones, porque en este momento las naciones están siendo atormentadas, ¿cierto? Hay tiempos difíciles. Entonces tenemos que entender que vivimos en un mundo espiritual, donde igualmente así como convivimos con las bacterias, los virus, todo, así mismo está pasando y pasa espiritualmente. Tenemos que tenerlo claro. Y adivine quiénes son el blanco. Nosotros. Los cristianos. Esa es la buena noticia esta noche. No quería decírselos, pero tocó. ¿Sí? Esa fue la ñapa. Esa faltó, bueno. Entonces, definitivamente, Emily hablaba de las guerras, ¿cierto? Pero aquí nos habla de que, yo entendía que tenemos también batallas, ¿cierto? Y guerra y batalla, pues no es igual, es muy parecido, pero como sacó el significado Emily, una batalla es un enfrentamiento armado, ¿cierto? Para imponerse al oponente. Pueden ser enfrentamientos cortos, no son enfrentamientos muy largos, son enfrentamientos cortos que nos ayuda a adquirir, a conocer el enemigo. ¿Para qué servirán las batallas? ¿Para qué cree que? ¿Cuál es el propósito de una batalla? ¿Ah? Para tener poder o para... ¿Cierto? Si usted es médico, porque aquí hay una médico, si usted estudió muchísimo, pero nunca ve un paciente, ¿le sirve algo lo que estudió? Nada. Usted necesita estar ahí en el campo de guerra. Necesita aprender lo que decía Jennifer. Es un regalo y es un propósito, aprender a batallar espiritualmente. Y las batallas espirituales nos sirven como primera medida, sacaba unos ejemplos, primero para fortalecernos en el Señor. Para eso nos sirven las batallas que peleamos el día a día. No es para quejarnos, no es para tener miedo. Ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Como hizo, bueno, pues les explico, en la Biblia dice, ¡ay! Y pega un grito. Un siervo de un profeta. No, realmente las batallas nos sirven para fortalecernos en el Señor, ¿cierto? Para crecer, para eso nos sirven las batallas. ¿Para qué más nos pueden servir? Para fortalecernos en el poder y en la fuerza de quién soy en Cristo. Tomar autoridad y entender quién soy en Cristo, porque muchas veces no lo sabemos. Para eso nos sirven estas batallas, que muchas veces no las quisiéramos librar, pero el Señor permite que las libremos para fortalecernos. No, es que a Él le gusta que suframos, a Él le gusta que Satanás y todos sus secuaces nos hagan daño. No, para nada. Él nos blinda, Él nos protege, pero sí nos permite vivir esas batallas para ganar una guerra, ¿ok? Para ganar la guerra. Y tercer propósito de una batalla, nos fortalece, nos ayuda a encontrar el propósito y a pararnos firmes al diablo, porque en medio de esas batallas, que pueden ser tiempos cortos, ¿cierto? Nos ayuda a entender, a conocer las artimañas que usa. Porque si tú nunca has tenido una guerra contra
tu enemigo, nunca lo has visto, nunca lo has tratado, ¿cómo puedes saber cómo te va a engañar, cómo te va a atacar? Pero si tú ya sabes, si ya has tenido batallas, ya sabes, cuando vuelva a decirte mentiras, tú le dices, no, mentiras, escrito está, no es verdad, ¿sí? No estoy gorda. A ver. Sí, ejemplo. Escrito está, Dios me ama, soy una hija de Dios, soy una hija preciosa, soy la niña de los ojos de Dios. Amén. Eso lo tenemos que tener claro. No se nos puede olvidar quiénes somos en Cristo. Y por eso Dios nos permite pasar por estas batallas. Porque hay un plan, un propósito. Hagan de cuenta que estamos en adiestramiento militar fuerte. Porque aquí varias estamos en ese adiestramiento duro, le cuento, duro. Pero está sirviendo. Amén. Y dará ese fruto. Entender que definitivamente Dios tiene un propósito, entender quiénes somos. Amén. Amén. Entonces, definitivamente estamos aprendiendo quién es el diablo, cómo son sus artimañas, cómo actúa, las mentiras que dice. Y el cuarto propósito que yo veía y entendía es que también nos ayuda a derribar las fortalezas mentales. Muchas batallas, o todas las batallas, adivine dónde se libran. En la mente. Es en la mente. ¿Sí? Entonces, es importante pararnos en la brecha. El título de esta noche, igual como igual lo decía aquí mi amiga, es la guerra, pero igual nos vamos a parar en la brecha para hacer esa guerra. Tenemos que librar batallas. Si estás librando batallas, ¿tienes inconvenientes? ¿Estás teniendo batallas? Bueno, vamos a pararnos en la brecha, vamos a decirle a Satanás que ya estamos conociendo sus artimañas, que existe primero que todo, que sabemos que es real pero que no le tenemos miedo, que Jesús ya lo venció en la cruz, que no tiene poder sobre nosotros, que no tiene autoridad, que no nos puede tocar. Eso lo tenemos que creer. Amén. Amén. Porque muchas veces perdemos las batallas por los pensamientos. ¿Ok? Las batallas se ganan acá, en la mente. ¿Ok? Entonces vamos a declarar quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. Entonces no le tengan miedo a las batallas, tranquilas. Estamos en preparación, a ver. Somos el ejército de Dios, soldados, ese escuadrón maravilloso. ¿No quieren? A ver, ¿quién quería ser militar cuando era chiquita? A ver, ¿ninguna? Mire, aquí hay dos guerreras valientes que querían ser militares. Pues les cuento algo, pertenecen al mejor escuadrón del cielo. Y las que no, pues el Señor dijo, pues las escogí, las llamé, les tocó, se van. Les tocó la bolita ganadora, punto. La reclutaron y ya estamos en edad para ir. ¿Oyó? Ya estamos en edad, es el tiempo de ir a esa preparación. Y no hay edad. ¿Ok? Para eso no hay edad. No hay edad, es siempre, exactamente. Entonces, definitivamente, tenemos que aprender a no tener miedo en las batallas. Igual, vamos a enfrentar una guerra, claro que sí. La guerra es un enfrentamiento más prolongado entre dos partes que pueden producir varias batallas. Esa es la guerra, ¿ok? Entonces, las batallas que estamos teniendo nos van a servir y nos van a ayudar para la guerra, ¿ok? Yo no sé si tú ya estés en la guerra o estés en batalla. No sé cuál de las dos estés. ¿Sí? Algunas dicen, no, yo estoy como en la quinta guerra ya. Pero bueno, igualmente, depende, ¿no? Algunas se ganan de una vez. Hay cosas que tú tienes una batalla y eres capaz de ganarlas de una vez y te paras en la brecha y listo, no más. Otras requieren un poco más de tiempo. Otras serán de persistencia. Otras, hay espíritus también fuertes desafortunadamente, ¿cierto?
que hay que batallarles, pero ya conocemos sus artimañas. Entonces simplemente nos paramos en la brecha, ¿ok? Entonces, ¿requiere preparación? Sí, requiere preparación. El enemigo también hace bien el trabajo. Quiero contarles que Satanás hace bien el trabajo. ¿Cómo lo hace? Diciendo mentiras. Muchas mentiras te pone, ¿ok? Te dice muchos, te engaña de muchas maneras. De pronto tengas batallas con un hijo, no lo sé. De pronto tengas batallas con un familiar, con un esposo, con un vicio, con una atadura, con tus pensamientos. No sé cuál es tu batalla. Las que están aquí en la cámara y las que están aquí presentes, solo tú sabes tus batallas, solo tú las sabes. Pero quiero decirte algo, Jesús ya venció. Amén. Amén. Y tienes el poder y la autoridad para ganar esa batalla y para declararle la guerra al enemigo y decirle: no puedes conmigo, no puedes con mi familia, no puedes con mis hijos, no puedes con mi hogar, no puedes con mi integridad, no, y no, me paro en la brecha. Amén. Ese es un tiempo de pararnos en la brecha. Entonces, definitivamente, ya nos las decía Emily, pero bueno, vamos a echarle una repasadita, ¿cierto? A mí me encanta mucho la parte donde dice que definitivamente escrito está. Me encanta porque si yo les pregunto algo, si Satanás fue tan atrevido y tentó a Jesús, o sea, Jesús el Hijo de Dios, ¿qué puede esperar de nosotros? O sea, ¿sí o no? O sea, así se las pinto. Entonces, no, lógicamente. Pero lo lindo y maravilloso es que Jesús le dijo y nos enseñó palabra. Él no se puso y lo reprendió, y no sé qué, y te vas porque yo soy el Hijo de Dios. ¿Le dijo algo así? No, ¿qué le dijo? Escrito está. Ok, no solo de pan vive el hombre. Amén. Le recitó palabra, le dijo palabra. Una manera muy fácil de ganar nuestras batallas, la guerra espiritual, es recitar palabra, decirle palabra, escrito está. Y si usted no se sabe, nos dice: es que yo no sé orar tan bonito. Pues no, coja la Biblia, coja un salmo, el Salmo 33, coja el Salmo 26, el Salmo 35 y recítelo. Salmos de guerra, recítelos y dígales, así declárelo, escrito está, y declare lo que está escrito. Amén. Amén. Pero es importante pararnos en la brecha. Es importante tener una bitácora con el Señor, tener esa relación con el Señor, esa intimidad. Tú nos decías ahorita igual en el último pasaje, en el día predicamos, compartimos, pero en la noche debemos pasar esos tiempos, en las madrugadas, esos tiempos con el Señor. No hay un horario mágico para orar, pero también depende de tus quehaceres, de tu tiempo, ¿cierto? Pero no sé, hay momentos en la madrugada, en la noche que tú te levantas, yo no sé quiénes los han vivido, pero son esos tiempos donde no escuchas nada, donde solo estás tú y Él, donde hay unos tiempos tan especiales, y les invito que si no han pasado esos tiempos, lo hagan, ¿sí? Hay momentos que yo soy dormiloncita y hay momentos que me tiene que llamar por el nombre, y yo escucho que me dice Ana. Y yo, aquí estoy, está bien. O empiezo a negociar, no, esto necesito. Pero ya sé que cuando el Señor me dice, te paras y me regala unos tiempos tan lindos, tan bonitos, que no tendrían que ser eternidad esos tiempos, ¿cierto, Belén? Cuando vivimos esos tiempos especiales que sé que estás viviendo con el Señor. Entonces, bueno, qué maravilla. Entonces, definitivamente tengamos esa bitácora cada día. Aprende a escuchar, activa los radares espirituales. Es importante, activa los radares. Cada vez que venga un pensamiento a tu mente que no es tuyo, que no te pertenece, que es una mentira del diablo, activa tus radares espirituales. ¿Ok? Párate en la brecha. ¿Cómo lo vamos a activar? Aprendiendo a tener esa comunión con el Espíritu Santo, a discernir entre la verdad
y la mentira, ¿ok? Entonces, vamos a tener esas armas espirituales, vamos a apropiarnos de esas armas espirituales que ya lo decía Emily, pero quiero recordárselas. Vamos a orar, definitivamente, vamos a aumentar, a orar. La Biblia, yo quiero pedirles que traigan Biblia. Las que no tengan Biblia, compremos una Biblia sencilla. No importa, pero que sea una Biblia física. Es importante que tengamos la palabra a la mano. Escrito está, que la leamos. No necesitamos, no, es que yo no me aprendo. Yo soy muy mala para aprender. De pronto recito, pero ¿dónde está? Venga, buscamos, porque, ¿sí? Pero es importante tenerla, estudiarla, ¿ok? Entonces, importante, Biblia. Tarea, Biblia. Vamos a leerla, tenerla como ese manual de vida. Vamos igualmente, pues lógicamente, a adorar. La alabanza echa fuera todo bicho. Para mí él es el insecticida preferido. Me encanta. Cuando hay alabanza, cuando en la casa de Dios siempre debe haber alabanza. ¿Sí? Yo lo pongo, ¿sí? Empiece por ahí, que sea un tiempo especial. Limpia los aires. La alabanza, a ellos les fastidia, a los bichos les fastidia la alabanza, ¿ok? Entonces colóquenla, disfrútenla, que se vuelva un arma espiritual, ¿ok? Ayunar es una herramienta que, mejor dicho, el ayuno es una ofrenda de amor para Dios. Buscar tiempos sobrenaturales, lo que hablábamos ahorita, de esa intimidad, en esas madrugadas, en esos tiempos. Si usted está sola a las 10 de la mañana y puede sentarse a adorar al Señor, hágalo, ¿sí? Hágalo en el tiempo que esté, pero en esos tiempos de intimidad, las madrugadas son muy, muy especiales porque no hay distracción de absolutamente nada. Entonces, importantísimo. Y declarar, escrito está. Amén. Eso es importante. Ponerlos definitivamente en la brecha. Nos vamos a parar en la brecha y ponernos toda la armadura de Dios. Ya Emily, ahí a grosso modo, yo quiero que empecemos a hacer como un poquito más de estudio con más profundidad, porque ahorita la tuvimos que ver rapidito por el tiempo. La podemos manejar un tiempo así muy especial donde podamos entender un poco más de qué se trata, esos 6 elementos que tiene esa armadura, ¿cierto? Son 6 elementos fundamentales que como soldados debemos tener, ponernos y no quitárnoslo, porque el problema es que, ay, hoy me la pongo, pero en la noche, ¿sabe qué? Ay, no, o mañana en la mañana, ay, no, eso pesa mucho. Decir siempre la verdad, ¿cómo le ocurre? Sé mentiritas piadosas, ¿ah? Y el casco es el principal porque es donde deja de no escuchar los murmullos del enemigo. Total. Entonces tenemos que ser muy, muy sabias con eso, ¿ok? Vamos a trabajar fuerte en eso, a pedirle al Señor que sea dándonos esos tiempos, esa bitácora. Vamos a trabajar en tener esa bitácora con el Señor, porque escrito está. Escrito está. Y vamos a batallar con el plan y el propósito de lo que Dios tiene. Entonces, pongamos nuestra confianza solo en el Señor. No importa las batallas que tú y yo estemos viviendo. No importa lo que el enemigo quiera decirnos. Vamos a decirle, escrito está, no es verdad. Ahorita nos dio risa, pero no es verdad que estoy gorda. Estoy acuerpadita, pero no estoy gorda, llena de amor. No es verdad igual tal, y no es verdad que estoy enferma, no es verdad que hay pobreza en mi casa, no hay verdad que hay ruina, no hay verdad que mi esposo esto, que mi esposo lo... No es verdad. Tengo el hombre más maravilloso, más espectacular, tengo los hijos más lindos, porque Dios tiene el plan y el propósito. Tengo una esperanza y un futuro de bienestar y no de calamidad. ¿Ok? Entonces lo tenemos que creer y nos tenemos que apropiar. Entonces, como dicen por ahí, ¿con quién peleo? Que solo muñecos veo. No importa. A ver. Entonces, ¿con quién peleo? Que solo muñecos veo. De ahora en adelante. Tenemos, a ver,
¿no? No le vamos a tener miedo al enemigo. Nos paramos en la brecha definitivamente con toda la armadura de Dios y vamos a fortalecernos, ¿ok? Las batallas que nos ayudan, ¿para qué nos ayudan? Para fortalecernos. Para crecer y para conocer las artimañas y las mentiras de Satanás. No se les olvide. Entonces, ay, sí, cuando me venga a decir eso, no es verdad, mentira, no es verdad. Ya, no te tengo miedo. No, para nada. No hay escasez, no hay enfermedad, no hay pobreza. No, mi familia es una bendición, mi futuro está en Cristo. Ya, es solo eso. ¿Ok? Entonces, bueno, a pesar de que ya todo estaba dicho, Dios regaló cosas especiales. Amén. ¿Con quién peleo? Que solo muñecos veo. Amén, amén. ¿Sí? Entonces, definitivamente sí, es eso. Vamos a pelear. Y aquí está el ejército de Dios, el ejército escogido, la semilla, el mejor escuadrón del cielo. ¿Qué día decía aquí mi amiga Jennifer? Satanás nos debe tener miedo. El infierno nos debe tener miedo. Nosotros no le tenemos miedo al enemigo ni a sus secuaces. Es Satanás el que nos debe tener miedo. ¿Ok? Eso lo tienen que tener claro. Hagan el ejercicio. Recuerde, en pie. A ver, vamos a hacerlo. Allá en las casas también. Vamos. ¿Dónde está Satanás? Bajo mis pies. Tenemos el poder y la autoridad para aplastarlo, para vencerlo. No nos puede tocar. Y es un ejercicio físico. Es un ejercicio físico, pero hágalo. A ver, quiero verlo allá. Bajo nuestros pies está el enemigo. Está vencido. Y cada vez que te vaya a engañar le dices, no es verdad, estás bajo mis pies. Jesús ya te puso en la cruz bajo mis pies y no me vas a engañar más. Amén. Amén. Bueno, hoy hay una canción especial, Emily. Vamos a cantar el coro. Vamos a cantar el coro varias veces. ¿Será que puede venir Sergio? ¿Sí? ¿Quién? Dime. Sí, va a ser oración, pero igual vamos a tener. La canción es la canción que vimos qué día, recuerda en Zoom, Me Paro en la Brecha. Y quiero que esa canción, pues hasta ahora la estamos aprendiendo. Emily aceptó el reto como guerrera valiente, porque es una canción bastante compleja de cantar, pero hermosa y definitivamente de pararnos en la brecha. Amén. Vamos a pararnos en la brecha. Y vamos a pedirle al Señor que haga cosas sobrenaturales en este tiempo. Bueno, Padre Celestial, te damos gracias por esta noche. Gracias porque tu palabra es viva. Porque hoy entendemos, Señor, tanta interrupción que hubo, Señor, tanto inconveniente que hubo al principio con la conexión. Pero hoy nos paramos en la brecha con tu autoridad, con tu poder. Y con tu armadura, oh Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos gracias por este tiempo, gracias por las palabras que nos regalaste, Señor, por esa unidad en el Espíritu que tuviste, Señor, para hablarnos, para entender el propósito especial, para entender que estamos en este barco, Señor, que somos ese escuadrón maravilloso, Señor, de tu ejército, que no le tenemos miedo ni temor al enemigo, porque Él nos quiere paralizar y no se lo vamos a permitir porque ya conocemos sus mentiras, ya conocemos sus artimañas y declaramos en Cristo Jesús que somos libres y que no nos podrá engañar más, que no nos puede mentir. Y que tú nos estás preparando para decirle a otros que están en libertad, que sus cadenas son rotas, que el enemigo no tiene poder sobre sus vidas. Hoy rompemos, Señor, toda artimaña que el enemigo haya querido poner en las mentes de cada una de nosotras, Señor. Yo bendigo a tu iglesia La Semilla, Señor, bendigo
tu pueblo, bendigo a estas guerreras valientes que están hoy aquí conectadas, Señor, y las que estamos aquí presenciales. Hoy corta cadenas de esclavitud, Señor. Hoy entendimos que las batallas son para bienestar, Señor, porque nos formas en medio de ellas, porque nos enseñas, porque nos instruyes, y lo más importante es que sabemos que no estamos solas, que tú ya venciste, Señor, que tú nos diste poder y autoridad, y hoy nos apropiamos de tu palabra, porque escrito está, Señor. Hoy nos apropiamos de tu propósito, Señor. Hoy nos apropiamos de tu santa voluntad, Dios. Te damos gracias por este tiempo especial. Gracias porque preparaste una noche sobrenatural, Señor, porque abriste los ojos de los ciegos. Si aún nosotros teníamos cegueras espirituales, si aún nosotras nos sentíamos paralizadas, Señor, hoy te pedimos perdón, Señor, porque hemos tenido miedo, porque sí lo hemos tenido, porque hemos dudado, Señor. Hoy yo te pido que nos perdones, Señor. Te pido, Dios, que nos des tu fuerza, que nos des tu poder, que nos des tu unción, Señor, que nos ayudes a ayudar a otras mujeres, Señor, a decirles que pueden quedar en libertad, a decirles que tú las amas, a decirles que pueden tener una vida feliz, a decirles que tú las amas y las escogiste y las apartaste para tu reino. Yo te clamo, Padre Celestial, para que quites toda venda, toda ceguera. Y hoy te doy gracias por cada persona que está conectada y gracias por cada mujer que está hoy acá, Señor. Espíritu Santo, muévete con libertad. Necesitamos tus dones, necesitamos todo tu equipaje, necesitamos toda la artillería del cielo. Y nos paramos hoy en la brecha, Señor, para decirte, aquí estamos. No tienes que buscar a nadie más. Aquí está nuestro tiempo, Señor. Aquí está nuestra vida, nuestro corazón para ti, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por esta noche. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.